días, muchas gracias por la invitación. A ver, esto es lamentable, ¿verdad? ¿No? Porque hay necesidades que no se atienden, necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas que no se atienden y que nos lleva, en el caso de Loreto, a ocupar un lamentable primer lugar en alta pobreza, economista del Río? Por supuesto, bueno, déjenme poder aclarar un poco cuál es la medición de pobreza oficial que tiene el INEI y cuáles son las necesidades básicas insatisfechas. La pobreza que todos conocemos y que usualmente se difunde es la pobreza monetaria, es decir, y se mide a través de qué tanto más podría ganar en promedio un hogar respecto a una línea de pobreza calculada. Hay una línea de pobreza extrema y una línea de pobreza y una línea de pobreza total, no vulnerable, por así decirlo. Con esto me refiero a, por ejemplo, ¿qué ocurre si en un hogar hay dos personas que perciben ingresos de las 5 personas, ¿no? Si cada uno recibe 1.000 soles, en total todo tiene 2.000 soles para vivir. Esos 2.000 se dividen entre las 5 personas que viven en este hogar y por persona cada uno, por así decirlo, tiene 400 soles para vivir. Si esto excede la línea de pobreza, que es alrededor de también 400, a ver, déjenme ver la línea de pobreza. Actualmente la línea de pobreza corriente se encuentra en 462 soles, ¿no? Entonces, como menciono, por ejemplo, un hogar que percibe 400 soles por persona es considerado pobre porque tiene menos dinero del que se necesita con esta línea de pobreza calculada. Ahora, también existe la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es de la que entiendo que vamos a hablar en este momento. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas agrupa 5 necesidades que cada un hogar sí o sí debería tener y se considera pobre por esta categoría si, por ejemplo, tiene una vivienda con paredes, piso o techo inadecuados, ¿no? Esto es viviendas, el indicador de viviendas inadecuadas. Tiene también hacinamiento, que es que residen más de 3.4 personas por habitación. También que no cuenta con desagüe de ningún tipo, ¿no? Ni siquiera desagüe que no sea de calidad. También podría ser que dentro del hogar existe al menos un niño que no asiste a un centro educativo de entre 6 a 12 años, es decir, que no va ni a la primaria, ¿no? Y la última es las personas, o mejor dicho, este indicador de dependencia económica que consiste en que el jefe del hogar cuente con primaria incompleta, ¿no? Y también, o que hayan más de 4 personas por persona ocupada. Como mencionaba, puede haber en un hogar de, por ejemplo, 5 personas, ¿no? O 6 personas y solamente una de ellas trabaje, ¿no? Entonces, eso ya también se considera dependencia económica. Entonces, lo que hace este indicador de necesidades básicas insatisfechas es agrupar todos estos 5 indicadores y nos dice cuál es el porcentaje de personas por departamento, por estrato, por área, urbano, rural, que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Y también hay 2 o más necesidades básicas insatisfechas. Y en esa línea, según la INEI y según estos cálculos, por ejemplo, existen al 2025 15.5% de personas que tienen al menos una de estas necesidades básicas insatisfechas, que son pobres de acuerdo a esta categoría. Y como bien mencionas, Loreto justamente es el primer lugar y es la región donde es bastante preocupante esta situación porque más del 50% de personas cuenta con esas necesidades básicas insatisfechas. Al 2020. Claro, exacto, sí. Como menciono, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas son 2 medidas distintas. Digamos, podrías ser pobre por pobre monetario y no tener una necesidad básica insatisfecha, y al revés, podrías tener necesidades básicas insatisfechas y no ser pobre monetario.
Entonces sí, la pobreza en Loreto es alta de las dos formas. Como menciono, alcanza el 53%, 53.4% al mirar ese indicador de necesidades básicas insatisfechas y alcanza el 40.1% en términos de pobreza monetaria. Entonces, ciertamente sí existe un problema importante en la región. Ahora, para, digamos, disminuir, para mejorar, en todo caso, para no estar en este grupo de alta pobreza, es un trabajo arduo en el que tienen que participar las autoridades, tanto nacionales como regionales, provinciales y distritales, ¿verdad? Digamos, ese tema de que, por ejemplo, mejoren sus viviendas, ¿no? Que no vivan en casas de estera de pronto, que no vivan hacinadas, ¿no? Que tengan desagüe, que es un trabajo que también se tiene que atender. Pasa por ello, ¿verdad? Pasa por un trabajo de las autoridades, básicamente. Por supuesto, todos estos indicadores que son es súper preocupante que exista un porcentaje de personas que no cuente con esos indicadores básicos, como lo has mencionado, como lo son las viviendas inadecuadas. También, por ejemplo, nosotros tenemos un indicador de informalidad de viviendas y es preocupante la cifra que alcanza más del 40% de viviendas en el Perú son informales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, no cuentan con servicios básicos. Y de hecho las viviendas informales también es difícil poder monitorear el acceso a agua, a desagüe, a electricidad y a servicios básicos en estas viviendas que son construidas justamente porque las personas no tienen los recursos suficientes para poder construirlas de una manera formal, ¿no? Y es algo en lo que también se tiene que trabajar en políticas públicas y desde el Ejecutivo, también desde los gobiernos regionales, locales, provinciales, distritales, para poder trabajar en reducir este porcentaje de viviendas sin servicios básicos adecuados, con hacinamiento. Y también, por ejemplo, promover ese tema ¿no? Por ejemplo, de la conclusión primaria, la conclusión secundaria. Si bien eso es uno de los indicadores que registra uno de los menores porcentajes, también necesitamos tener políticas educativas eficientes para poder garantizar que nuestros niños y adolescentes tengan una educación de calidad, ¿no? Ahora ustedes, como Instituto Peruano de Economía, ponen al tanto a las autoridades en gestión toda esta información, por ejemplo, ahora mismo esto que ustedes manejan del tema de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Conocen las autoridades de este tema? Bueno, como menciono, estos indicadores se publican, las cifras oficiales las publica la INEI. Nosotros hemos hecho un cálculo interno con la encuesta nacional de hogares, sin embargo, sí debería de ser conocimiento público de las autoridades públicas, considerando que la INEI es el organismo oficial, ¿no? De estadísticas en nuestro país. Y si bien, como menciono, la cifra que más se difunde a través de los medios es la pobreza monetaria, también existe este otro indicador que nos permite ver que no necesariamente una persona, por tener los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica, se encuentra viviendo en condiciones adecuadas, ¿cierto? Y sí, es algo que es de conocimiento público y debería también estar en la agenda pública para realizar políticas públicas al respecto. Perfecto. Economista Ana Lucía del Río, del Instituto Peruano de Economía, le agradecemos por haber estado en Pro y Contra. En verdad no es una información alentadora, pero que es importante, como usted además también lo señala, que las autoridades lo tengan en agenda y que se espera que a futuro vamos a entrar en los próximos meses ya a un nuevo gobierno nacional y luego entraremos a los nuevos gobiernos regionales y municipales, tengan a bien combatir y mejorar estas cifras que por el lado de Loreto no son nada alentadores. Gracias por haber estado en Pro y Contra Noticias. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy gentil, muy amable. Ha sido la economista Ana Lucía del Río del Instituto Peruano de Economía y en verdad hay temas que aquí se tienen que ver.